usted acaba de presentar un cuaderno del Instituto Nacional Electoral y quisiéramos que nos explicara un poco de en qué consiste lo que escribió. Pues este breve libro que se publicó por el INE es un acercamiento a la participación de las mujeres en la discusión pública sobre el sufragio femenino. No solo de las mujeres, sino es el debate público sobre el sufragio femenino, que es algo que damos por hecho, como que bueno, se reformó la Constitución en 1953, se incorporó a las mujeres a los derechos ciudadanos, pero detrás de esto hay toda una historia menuda de discusiones, de enfrentamientos, de avances, de retrocesos, de la que no tenemos conocimiento. Ya no solo podemos decir que es una historia que no nos cuentan, sino es una historia que apenas estamos investigando. Los documentos, las fuentes primarias en las que se basa esta historia son muy poco conocidas, es difícil acceder a ellas, incluso en esta etapa de redes no están disponibles, y es una discusión que nos da cuenta de cómo fue una historia, como todas las historias donde hay en juego un poder, una historia llena de tensiones, de ir y venir, de que bueno, sí aceptamos el voto de las mujeres, pero con ciertas limitaciones, no, mejor ahora lo cancelamos, nos detenemos. Entonces esa es la idea de esta historia sobre las discusiones en torno al sufragio femenino, donde hay personajes y episodios muy interesantes. Me parece que es una pregunta importante y muy aguda, porque en efecto el nombre de Elvia Carrillo Puerto es muy conocido y su vinculación con la discusión pública del sufragio femenino es importante, desde luego, pero quizá no es la más importante, y es la que está, como dicen en letras de oro, que no son de oro, doradas en la Cámara de Diputados. Su nombre está en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con una historia oficial, esto en donde se reconocieron a ciertas mujeres que todavía estaban vinculadas a la política, que todavía estaban vivas, y otras como Ermila Galindo. Ella estaba viva, falleció poco antes de que se estableciera el sufragio femenino. Ahora Ermila Galindo la van a incluir en uno de los billetes, por cierto, y la información que anda circulando en redes sobre Ermila Galindo es parcial y muchas veces errónea. Esto es porque pues ella no formó parte de la historia oficial, porque se alejó de la política, mientras que Elvia sí siguió trabajando, ni siquiera desempeñó un cargo en la administración pública, se dedicó a la vida privada, a su familia, a sus hijos, mientras que Elvia sí siguió activa en los momentos en que se fue escribiendo la historia desde el punto de vista del Estado, que no es un punto de vista único, pero sí se le fue reconociendo. Tiene además pues el apellido de su hermano, que estuvo en el gobierno, y yo creo que es por esto por lo que se conoce a Elvia Carrillo Puerto y a la otra célebre, que es Carmen Cerdán. Mientras que Ermila Galindo pues se dedicó a la vida privada, no se ocupó de guardar sus materiales, no tenemos un archivo de Ermila Galindo. Algo que me sorprende de cómo sus documentos se han perdido es que ni siquiera conocemos la revista La Mujer Moderna. Es una revista, un semanario que Ermila Galindo dirigió y publicó con sus recursos, con los recursos que fue consiguiendo del constitucionalismo como pudo, durante 4 años. Eso quiere decir que hay 250 ejemplares que no tenemos conocimiento.
Yo tengo noticia de que su familia tiene una colección, pero pues no, eso debería de ser de acceso público, que pudiéramos leerla en la red fácilmente, pero no la conseguimos. Su intervención fue muy, muy importante. También ella apoyó a Pablo González frente en las elecciones, y eso pues como que la fue marginando, pero yo creo que sobre todo su decisión de quedar fuera de la política. Okay. Aquí tengo una bifurcación mental entre irme por dos caminos, pero me llama la atención, o sea, y se repite en el texto un par de ocasiones esto de no hay que darle el voto a las mujeres porque pues que los varones dentro de su familia, que ellos voten como en representación, y la otra es no, porque son mucho más susceptibles al mensaje religioso y conservador. Y al final de cuentas, no sé, leyéndola pensé en el PES, pensé en esta vuelta a la derecha política y en esta cuestión de lo que en otro momento se cuestionó de si las mujeres éramos más susceptibles al mensaje religioso, si no de alguna manera está pasando y lo podemos ver en la escala política nacional. Yo creo que este es un prejuicio muy arraigado en la sociedad y en la élite política revolucionaria. Era esta idea de que las mujeres, supuestamente decían los revolucionarios, son más susceptibles a la influencia del clero que los hombres. Subyace a esto la noción de que las mujeres son irracionales y que los hombres son los depositarios de la racionalidad. Dicho en otras palabras, que piensan mejor, que pueden tomar decisiones políticas con la cabeza fría, mientras que las mujeres son susceptibles a emociones, incluidas las emociones religiosas. Desde el punto de vista de los revolucionarios, que las mujeres pueden tener la influencia de los curas por encima de la influencia del marido. Entonces, creo que esto es lo que está en juego, porque también en la época de la que estamos hablando, en la época revolucionaria y posrevolucionaria, también hubo muchos hombres que eran conservadores, que votaban de acuerdo a los dictados de la Iglesia, y este fue un prejuicio que estuvo presente desde Francia en España para limitar la acción pública de las mujeres. Claro, había mujeres religiosas, como también había hombres religiosos, había mujeres conservadoras, pero también había hombres conservadores. Creo que obedece más a un disciplinamiento de los hombres, de los padres, de los maridos, para mantener a las mujeres pues de acuerdo a ciertos comportamientos. Y paradójicamente los revolucionarios buscaban que las mujeres tuvieran educación religiosa, porque de ese modo tenían valores morales. Las mujeres sí que tengan una contención con los valores de la religión, porque así pues van a ser morales, no van a estar pensando que están siendo vigiladas por Dios. Entonces es una paradoja, no sé si una paradoja, pero esa es la lógica, ¿no? A las mujeres que las eduquen en los conventos, que las eduquen las religiosas, para que tengan una moralidad firme y no manchen su honor. Y al mismo tiempo, pues claro, si son más religiosas, no tienen derecho a participar. Relacionado a esto, porque lo habíamos hablado un poquito antes, fuera de cámara, pero tanto la búsqueda y la reivindicación de este panteón feminista, o sea, el buscar a las ancestras que nos dieron patria y nos dieron ciudadanía en ciertas medidas, sobre todo a las mujeres, o sea, se reconoce la labor masculina porque era necesario que alguien firmara y estuviera de acuerdo, pero
claro, las mujeres están buscando a sus referentes femeninas. Entonces, esta búsqueda y esta mirada hacia atrás de dónde están las ancestras políticas, y también este caso, el de Amelio Robles, que si nos pudiera comentar, Pictolín se acerca a usted y dice: estamos interesados en la historia de Amelio Robles y queremos que algo muy académico, algo muy histórico se vuelva algo viral. Entonces, esas dos cosas, ¿cómo se vinculan? Bueno, por un lado, me gusta mucho la frase de las ancestras políticas, porque se trata de, la frase sintetiza pues una mirada hacia la historia que nos da identidad y nos define. No creo que la historia sea maestra de la vida, pero sí define, como dicen, pero sí está definiendo pues quiénes somos. Y ha habido una invisibilización, un enorme menosprecio a las mujeres que participaron en la historia política del país. Así no conocemos ni a Ermila Galindo, no conocemos a Amalia de Castillo Ledón, no conocemos a Refugio García, mujeres que tuvieron una participación política muy comprometida, y que fueron marcando pautas de lo que ha sido la historia política del país. Pero esa historia política está como en torno a los hombres, los grandes hombres que hicieron, como la de la cultura está centrada en los grandes hombres, los grandes políticos, los grandes revolucionarios, diciendo, pues es que el tema de los derechos de las mujeres no es importante, en México no ha sido importante. Eso es una de las maneras de entender la identidad nacional. México es un país de hombres comprometidos, progresistas, y de mujeres que están dedicadas al hogar y a la familia. Entonces, reconocer la importancia de las mujeres en la política, en el debate público, es ir en contra de esta imagen de la identidad femenina. Y las mujeres que se dedican a la política, pues como que sí, no son bien vistas, se les ve como anticuadas, feas, desagradables, poco atractivas. Y las activistas de hoy, las feministas, pues están buscando estos referentes, y es muy difícil encontrarlas porque ni siquiera están las fuentes primarias, ni siquiera están los documentos. Pero más fuerte que la ausencia de documentos accesibles, porque sí existen los documentos, es esa narrativa, ese relato donde las mujeres o son una minoría o tratan temas que no son importantes. Hay que ir en contra de esa narrativa para poder hacer esa historia matizada y compleja, donde las mujeres políticas son importantes, pero a lo mejor no corresponden a nuestras expectativas, están llenas de matices y complejidades, como todo mundo, y tienen conflictos entre sí. El activismo feminista o las organizaciones políticas de mujeres son muy criticadas porque ya se están peleando. Pues sí, eso es la política. Todos los partidos políticos están marcados por conflictos, todas las organizaciones tienen enfrentamientos, y también la política de las mujeres están participando en política. Amelio Robles. El tema de Amelio Robles llama mucho la atención porque se trata de una historia de una persona que cambió de identidad de género y que fue relativamente aceptada en su comunidad, en su entorno. A mí me preocupa un poco la explosión en torno a Amelio Robles, porque suele insistir en su rareza, en su ser excepcional. Y a mí lo que me parece más importante de la historia de Robles es cómo la identidad, sea masculina o sea femenina, es una construcción social. En su caso es como muy llamativo, muy evidente, porque Robles pues tiene una identidad femenina que le fue asignada al nacer y se desenvolvió con ella, y luego la cambió
tuvo la fuerza, la inteligencia, la capacidad creativa de hacerlo con los recursos culturales que estaban a su alcance. El vestuario, la imagen, las fotos son muy importantes, y además usó a su favor a sus compañeros en el ejército que pues aceptaron. Eso nos da una imagen de, si no de tolerancia como la entendemos ahora, sino de aceptación de un tipo de masculinidad que comúnmente se conoce como pues, el machismo, ¿no? O sea, sus compañeros dijeron, si ejerce la misma forma de masculinidad que nosotros conocemos, entonces aceptamos a Robles. Lo más interesante me parecen las miradas de la gente que o entiende bien a Robles o entiende parcialmente su identidad de género construida, o de quienes francamente no entienden a Robles, insisten en decir pues se trata de una mujer. Esto es lo que me parece más relevante de la historia de Robles. Lo que llama más la atención es su transición individual personal. Y eso fue lo que Pictoline recogió este 20 de noviembre. El 20 de noviembre siempre sube el interés por Robles a partir de la Revolución Mexicana, porque las efemérides nos van marcando. Y se junta, creo que el 21 de noviembre, si no me equivoco, es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y en esta ocasión el equipo de Pictoline se puso en contacto conmigo para, originalmente ellos decían que pues como para que diera yo la revisión del ojo experto, porque ellos son muy cuidadosos con sus fuentes y con su información para que no hubiera algo que les pudieran desmentir de su imagen. Y tuve oportunidad de trabajar con ellos, creo que cambiamos, con ella era una diseñadora, y no sé qué cargo tiene. Me preguntaron sobre la imagen y les dije que la imagen me parecía excelente, que estaban muy bien delineados todos los personajes, todo el ambiente de la época, y también me gustó mucho que no es morboso, porque hay muchas preguntas que me hacen sobre Robles que van a lo morboso, y aquí era, creo que muy sutil la imagen que hicieron de la historia, el resumen. Es muy difícil hacer un resumen de una historia tan compleja en unas cuantas imágenes. También yo le solicité que dieran el crédito a la investigación, porque yo soy académica y estoy preparando un libro más amplio, pero es difícil, y aquí es solo el capítulo de un libro, pero pues es mi trabajo y ya se publicó hace algunos años. Pues sí les pedí que me dieran el crédito y me dijeron que no, que mejor, porque eso le daba mayor respaldo a su meme, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues ahí está, y le ha ido muy bien. Espero que lo incluyan el año que entra en su libro del año. Sí, lo que me gustó fue la socialización de la información, que era información académica, que de un momento a otro se volvió accesible a todos. Y también yo, que estudio diversidad, disidencia sexual, vi como un sector de la población diversa también abrazó la historia de Amelio, como de los hombres trans han existido o hemos existido desde antes. Entonces también como pues cuéntame de eso, porque de eso yo no lo he visto. Sí sé que hay hombres trans que se identifican con Robles, y como historiadora tengo sentimientos ambiguos frente a los usos de la memoria y la historia, pero me parece interesante. De hecho, está por publicarse un capítulo en un libro que sale en febrero en inglés. Entra un poquito a los usos que hacen algunos hombres trans activistas del personaje de Amelio Robles. ¿Cuál es la distancia que tengo? Pero eso es como característica de los usos de la memoria, que no hay un uso tan sutil y tan crítico del personaje. Crítico me refiero que no se entra
en cómo recibimos la información, en las narrativas que se han construido sobre Robles, pero pues ese es un uso de la memoria. Hay asociaciones que llevan el nombre de Robles y pues sí, es una gran satisfacción profesional que fui yo quien identificó que se trataba de un hombre en la Revolución Mexicana, porque sí había menciones de la coronela Robles en la historia local de Guerrero sobre todo, y la historia de las mujeres se refería a Amelia Robles como una representante de las mujeres. Yo cuando veía las fotos decía, algo no me checa. Pues no estamos ante una mujer revolucionaria, estamos ante una persona que antes fue mujer y ahora es hombre. Entonces aquí esas narrativas están equivocadas. Sí, y aprecié mucho la distinción que hace entre el transvestismo estratégico de las mujeres que se vestían de hombres o actuaban como hombres durante un periodo de guerra, casi siempre periodo de guerra o periodo bélico, para poder acceder a la escolaridad, a los viajes, a esto, y cómo Amelio era la diferencia. O sea, Amelio, a diferencia de la monja de Alférez, que retoma una identidad femenina cuando escribe sus memorias, o sea, Amelio no detransiciona, por decirlo así. Sí, no, toda la documentación que encontré y las fotografías pues hablan de que se trata de una masculinidad que Robles sostuvo hasta el fin de su vida. En su localidad hay un rumor, una versión que dice que al final de sus días Robles solicitó ser vestido con ropa de mujer. No lo sé, o sea, la subjetividad femenina es tan compleja, me cuesta trabajo creer esa versión, ese rumor, porque como investigadora de la historia que soy, pues necesito algo, alguna pista, algo que me diga, no, pues al final esto de sus días cambió. Y todo lo que he visto me indica lo contrario. Sí sé que era una persona muy religiosa, están sus libros de oraciones, pero que haya cambiado de identidad de género al momento de construir, de la que se dio a los 20 y pocos años hasta los 90 años, me cuesta trabajo. Yo no sé si está abierta para todas. Creo que sí han cambiado las cosas muy radicalmente desde que Rosario Castellanos estaba escribiendo su tesis hace 69 años. Sí creo que hay muchas referencias para las jóvenes que quieren ser escritoras, que quieren ser antropólogas, que quieren dedicarse a la ciencia, a las humanidades como profesionales. Sí hay muchas referencias de mujeres que están trabajando en estos ámbitos y no es algo tan raro como en la época de Castellanos. Ella escribe en su tesis de licenciatura de filosofía que las mujeres eran vistas como seres tan exóticos, tan raros como las serpientes marinas de los lagos de Escocia. Creo que ya hay muchas imágenes de mujeres que están trabajando y participando tanto en cultura como creadoras como en política.